¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un cordial saludo del doctor Pedro Salmerón, director general de este instituto. Y pues nos da doblemente gusto porque muchos de ustedes ya participaron en el curso La Cuestión Agraria en México, siglos XIX y XX, y ahora están aquí justamente para rememorar al personaje que nos ocupa este año. Hablamos de Emiliano Zapata, de la revolución que acaudilló y desde luego de la historia larga, de la historia sostenida relacionada con los temas agrarios, con el conflicto agrario, la apropiación y el despojo de tierras que ocurrieron en diferentes latitudes de nuestro país. Bien, a lo largo de 10 sesiones veremos ahora un enfoque mucho más específico, centrado en el estado de Morelos y precisamente a partir de ahí veremos las contradicciones de la sociedad agraria en esa entidad federativa para tratar de comprender la participación, los ideales, la causa y el destino final de Emiliano Zapata. La tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor Carlos Barreto Zamudio, y haré lectura de su semblanza curricular para que ustedes tengan idea del especialista que nos acompaña. Desde luego también enviamos un cordial saludo a la gente que nos escucha a través del sistema Periscope de Twitter, esperando que sea de su interés el desarrollo de estas conferencias. El doctor Carlos Barreto Zamudio es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la actualidad, es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y del Sistema Estatal de Investigadores. Sus líneas de investigación se centran en la historia regional, política y social del centro-sur de México durante los siglos XIX y XX, específicamente del Estado de Morelos. También se ha inclinado por el estudio de la geografía histórica y temas como el zapatismo, el bandolerismo y los movimientos sociales en el estado de Morelos. De su obra impresa destacamos los siguientes títulos: Rebeldes y bandoleros en el Morelos del siglo XIX, un estudio histórico regional, editado en 2012. Es coordinador de la obra La Revolución por Escrito, Planes Políticos Revolucionarios del Estado de Morelos, siglos XIX y XX, una edición de 2013. Viva el hacha y su santo filo, bandolerismo, rebelión e inquietud pública en Morelos, siglo XIX, de 2014. Y De amparos y garantías, acercamientos a la historia social morelense desde las fuentes judiciales, principios del siglo XX, una edición de 2016. Pues nos queda un poco retirado las librerías de Morelos, así que te pediremos consignación para tenerlo aquí a disposición. La tarde de hoy, el doctor Carlos Barreto analizará la estructura política, económica y social del estado de Morelos en el siglo XIX. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto, un honor abrir este curso, la Revolución Agraria Zapatista, en el INER. Tenía muchas ganas de participar en este espacio, no había tenido la oportunidad. Y la verdad es que le comentaba a David que a la hora de hacer esta presentación, pues de alguna manera me rasqué un poco la cabeza porque pues dar la crónica de un siglo, ¿no? Dar la reseña de un siglo pues de movimientos, ¿no? de historia, de datos y demás, pues no es tarea fácil. Y además de ello resumirlo pues en el contexto de lo que tenemos pues aproximadamente pues una hora y media, ¿no? Básicamente para hacer esta exposición, pues no es tarea fácil. Espero ser lo suficientemente didáctico y lo suficientemente sintético. Entonces, básicamente les platico la estructura de lo que voy a presentar. Voy a presentar algunos datos geográficos del estado de Morelos, tomando en cuenta que el estado de la entidad federativa se conforma en el año de 1869, el 17 de abril.
Es decir, estamos a cosa más o menos de unos 20 y tantos días de que se conmemoren 150 años de la creación del Estado de Morelos. El proceso de creación del Estado de Morelos fue traumático, fue muy conflictivo, no fue terso y de alguna manera sintetiza las dificultades que había precisamente a mediados del siglo XIX y que voy a tomar como eje, ¿no? voy a tomar como pues hay un punto con el cual voy a estar constantemente refiriéndome, ¿no? Los mediados del siglo XIX, que además pues es una época que es de las más conocidas, sobre todo pues porque se conoce a través de la literatura, ¿no? El Zarco, los plateros de tierra caliente y demás, ¿no? Es una época importante. Voy a dar algunos datos muy cortos demográficos acerca pues, de la población, ¿no? que había en Morelos durante el siglo XIX, la evolución poblacional. Ya había mencionado pues, la evolución de la división política como una expresión, ¿verdad?, de las dificultades políticas y sociales que se manifestaron en el territorio durante esta época. Me va a servir para explicar algunos de los principales movimientos sociales que se dan ahí. Voy a dar algunas pistas, no voy a involucrarme demasiado pues, con el tema de las haciendas y la dicotomía haciendas-pueblos, porque bueno, la siguiente sesión la va a dar pues, uno de los principales especialistas en el tema de las haciendas del país, Horacio Crespo, y la verdad es que me parece que sería pues, redundar, porque además lo citaría mucho, pues, ¿no? Lo citaría mucho a la hora de Crespo, entonces voy a tratar de aportar datos frescos. Y la última parte de la exposición, voy a hablar un poco de la naturaleza de los movimientos sociales que hay en el Estado de Morelos durante el siglo XIX, desde la época de la independencia hasta la Revolución de Tuxtepec. Digamos, voy a exponer pues, esta serie de movimientos que se dan prácticamente ininterrumpidos, ¿no? entre 1812 y 1876, y ahí dentro de ello voy a intentar explicar que el tema agrario, el tema de las demandas de los pueblos, pues siempre se mantuvo como una especie de telón de fondo, ¿no? Aunque los movimientos sociales o los movimientos políticos o los procesos revolucionarios o las guerras de corte nacional muchas veces no explicitaron el tema agrario, la verdad es que la lucha de los pueblos por la tierra y por las aguas y por los montes estuvo presente de manera implícita, sobre todo a través del camino de las alianzas, ¿no? de los pueblos con los movimientos, a la manera de lo que ocurrió con Madero, ¿no? que al llamado de su oferta no reeleccionista, pues iba ahí también integrado el tema agrario. Entonces, espero que este panorama, que es bastante amplio, pues me dé tiempo, ¿no? de explicarlo todo. Voy a tratar de ser sintético. Hay algunas diapositivas que tienen muchas letras, la verdad es que no pensé como en un auditorio tan largo, entonces la gente no lo va a alcanzar a leer, entonces voy a tratar de explicar, ¿no? de manera general. Bueno, el Estado de Morelos se crea en el año de 1869, ese mapa es de un atlas de García Cubas del año 1856 y básicamente la síntesis de todo ese rollo que está escrito es que prácticamente desde la Constitución del 24 y hasta el año de 1854, el distrito de Cuernavaca no sufrió grandes divisiones o grandes modificaciones en su división política. Se mantuvo como el distrito de Cuernavaca del Estado de México. Se mantuvo así, ¿no? O sea, no tuvo demasiadas modificaciones, pues hubo modificaciones en cuanto a la creación de nuevos partidos, de nuevos municipios, de nuevas municipalidades. Si me da tiempo explicaré cuál es la diferencia entre municipio y municipalidad. Se crearon pocos nuevos espacios geográficos.
Es decir, hubo como una cierta inercia entre lo que ocurre con la consumación de la independencia en el tema geográfico y hasta el año 1854. Pero a partir del año 1854 se vienen en cascada una serie de modificaciones que hacen que ese distrito de Cuernavaca pase de ser un distrito a ser 5 distritos, a ser distrito militar, a ser departamento monarquista y eventualmente a ser pues un Estado libre y soberano de la República. Es decir, en cosa de 8 años se da lo que no se dio en cosa de 30 años anteriores, ¿no? Una modificación pues bastante dramática en cuanto al espacio. Bueno, voy a pasar a mencionar bueno, no se ve muy bien, pero sobre todo para la gente que está hasta atrás, algunos datos poblacionales para llamar la atención. A ver, en el año 1825, ahí están las fuentes, lo que actualmente entendemos o conocemos como Estado de Morelos, había 88.867 habitantes, repartidos en haciendas, pueblos, ranchos, rancherías, etc. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y tiene una evolución pues, más o menos sostenida hasta donde tenemos los datos de 1895 con el primer censo general de población y vivienda, que tenemos pues prácticamente poco menos del doble, ¿no? 159.355 habitantes para esta época, finales del siglo XIX. Y abajo pongo 2 datos que me parecía importante mostrárselos para poner en contexto de qué va esta evolución demográfica. A ver, en el año de 1910, es decir, ¿no? El dato que nos arroja el censo anterior al estallido revolucionario, que en Morelos, como ustedes saben, surge en el año de 1911, en marzo de 1911, tenemos 179.594 habitantes en el año de 1910. Para el año de 1921, es decir, 2 años después del asesinato de Emiliano Zapata, tenemos una baja demográfica de más de 70.000 personas, ¿no? Sobre 170.000 personas. Es decir, ¿no? En el año de 1921 estamos regresando prácticamente a lo que teníamos pues por ahí de 1850. ¿Sí? A ver, esto no quiere decir, compañeros, que no hubiera habido guerras o guerras nacionales en el siglo XIX en el estado de Morelos. Me refiero a 3 básicamente, ¿no? La independencia, la guerra de reforma, la revolución de Tuxtepec, ¿no? Y bueno, y antes la revolución de Ayutla, ¿no? Guerras de orden nacional, de gran escala en su momento, pero que no tuvieron este impacto demográfico que va a tener la Revolución Mexicana. Claro, estamos hablando de otras tecnologías, ¿no? Estamos hablando de otra manera de entender la guerra, pues. Estamos viendo una escala diferenciada de lo que ocurre a lo largo del siglo XIX, que si bien lo que nosotros registramos, pues más que por ejemplo, entre el 71 y el 73, pues hay una baja, ¿no? Hay una baja poblacional, pero no es de la envergadura, pues, ¿no? de lo que ocurre durante la Revolución Mexicana. Aunque no tenemos datos de antes y después de la independencia, pues hubo una baja demográfica también por la guerra, sí, pero también por una gran epidemia de tifo exantémico, ¿no? Que se da después del episodio de la independencia en la región, sobre todo en la región de Cuautla. Bueno, ese era el dato demográfico que quería mostrar. Es decir, ¿no? Tenemos una... Ah, bueno, y para complementar este dato y para que nos pongamos en contexto, la población actual del estado de Morelos pues está rondando los 2 millones de habitantes en la actualidad. Con el cambio en la vocación productiva,
es decir, ¿no? Estamos hablando, ¿verdad? En términos históricos estamos hablando de ayer, pues. Pues es decir, hay un salto demográfico importantísimo, dramático, que además ha cambiado totalmente pues, el escenario, el otrora escenario agrícola, pues por otro tipo de escenario, pues donde antes se sembraba caña y otro tipo de cultivos, pues hoy parece que estamos dedicados a sembrar varilla y casas, ¿no? Hay una especulación inmobiliaria muy interesante que podríamos platicar posteriormente. Bueno, 4 regiones. Me voy a parar un momento. Ahí yo hice un mapita para ustedes, es decir, es lo que es actualmente el estado de Morelos, pero también la región de influencia. Este mapa lo hice con base en el registro que hay de movimientos armados, guerras, alzamientos, rebeliones, etcétera, que se dan en el contexto del siglo XIX, ¿no? Entre 1812 y 1876. Se hace con base en eso, pero no exclusivamente en eso. Entonces, me voy a parar un momento para explicar, porque le pedí a David un señalador, pero no tenemos. Está atorado. Bueno, a ver, Cuernavaca y su área, digamos, a inicios del siglo XIX, la peculiaridad que hay es que es la población que mayor comunicación tiene con la capital de Toluca. Ahora, siempre entra en debate porque Cuernavaca, por el tema de las haciendas, pues es un generador de rentas mucho más importante que la propia capital. ¿Sí? Entonces, el tema de la decisión del territorio de Cuernavaca del resto del estado, pues va a ser muy importante y lo vamos a tener presente ahí por el tiempo. Tenemos, bueno, una importante importancia en cuanto a rentas, pues es el asunto de que es el único camino hacia la capital, claro, es un camino hacia el recaudo, ¿sí? Es un camino que no es simplemente disfrutar el paisaje, no es el recaudo, la renta. Está la parte oriente que tiene el concepto de pueblo, y que tiene otro camino importante, pero hacia el pueblo. Y en esta región es donde se asientan las haciendas más importantes, las que son propietarias por otro lugar de la García García, pues de la García se ubica en esta región. Esta región va a ser muy importante porque además del tema económico, pues va a tener una comunicación cultural muy buena que nos habla de la matriz agua hacia la región de Puebla. Hacia Guerrero. Si lo quisiéramos poner en un contexto mayor, esta es la ruta que transita Morelos, cuando viene por el sur y viene hacia bueno, pues otra región es la región sur-oriente, que tiene haciendas también muy importantes, también otras haciendas y que le da mucho sentido a la comunicación que Morelos va a tener la región, va a tener con el sur del país. Sobre todo las salidas hacia el Océano Pacífico, pero además es una vía de comunicación pues, con las fuerzas surianas que tradicionalmente surgen ¿no? Personas, pues, de los movimientos sociales que se dan durante los siglos. Los picos de Morelos, los picos de Álvarez y las tropas de regreso a la guerra de la Revolución. O sea, ahí podemos hablar de ese. Y la zona norte,
además pues, tenemos una cierta ascendencia sobre el tema del agua de los descubrimientos pues, de las zonas montañosas hacia el sur. Sí, bueno, esto ya lo expliqué, me paso. A ver, entonces, esto nada más para decirles, a mediados del siglo XIX, la población del actual Morelos se encontraba repartida en ciudades, villas, pueblos, barrios, ranchos o rancherías y haciendas. Había otro tipo de poblaciones. Aquí es bien importante porque muchas de las ocasiones se buscan pistas de pueblos originarios en esta región en zonas que no son pueblos originarios, sino que surgen pues, a expensas del crecimiento de las haciendas, ¿sí? Entonces, otras poblaciones que habían nacido de forma satelital a las fincas azucareras, como los reales y las cuadrillas, cobraron tamaño, ¿no? Ahí se explica que son las cuadrillas, poblados accidentales, ¿no? Que surgen de la comunicación con, de la expansión de las haciendas. Y todos estos poblados en su conjunto dan origen a los municipios y a las municipalidades. ¿Qué diferencia hay? Que una municipalidad tiene ayuntamiento, que es decir, este cuerpo orgánico de toma de decisiones, y los municipios no siempre, ¿sí? Es decir, había municipios sin ayuntamiento. Ya sé que suena muy exótico, pero eso ocurría en el siglo XIX. Entonces ahí tenemos una relación, están las poblaciones y los partidos, ¿no? Cuernavaca, Morelos, que es Cuautla, Conacatepec, Teotepec y Tetecala, ¿no? Con sus partidos y su calidad. Ahora, no todas las cabeceras de partidos son ciudades, solamente a mediados del siglo XIX solamente hay 2 ciudades. Los demás son pueblos, villas, rancherías y demás. O sea, es decir, estamos ante un paisaje rural bastante fuerte. Perdón, voy a tomar. Ahora sí, con mapitas, les voy a mostrar las modificaciones territoriales, a ver si se le pudiera... Bueno, ahí dice, ¿no? Mapa 1, Distrito de Cuernavaca, del Departamento de México en 1854. Eso, digamos, es el distrito completo. El distrito completo, o sea, lo que fueron básicamente los señoríos de Cuauhnáhuac y de Huastepec, y después las alcaldías mayores de Cuernavaca y Cuautla-Milpas, pasan casi íntegramente a ser, durante el siglo XIX, pues el distrito de Cuernavaca. Ahí, entre el 54 y el 55, va a fluctuar entre la denominación del departamento y de distrito. Acuérdense que la definición de departamento pues es una definición centralista. Entonces los centralistas casi siempre van a estar echando mano de la designación de departamento, y los federalistas de distrito. Después, los distritos, ese gran distrito se divide en 2 distritos. ¿Cuál es la idea de generar, donde había 1 o 2? Pues diseminar el poder, ¿no? Diseminar el poder, o sea, que hubiera más representación, que hubiera más presencia de autoridades, porque también es bien cierto, siglo XIX, había mucho esta tendencia de las zonas calientes, seguramente de otras regiones del país, de decir que la capital no les hacía caso. No hacía caso en la capital del Estado de México, me refiero a Toluca, ¿no? O sea, las autoridades asentadas en el Estado de México no hacían caso de los problemas que se daban en estas zonas calientes, pero sí recaudaban los impuestos, ¿no? Los impuestos correspondientes.
Este es muy importante porque durante el año 1856-57, durante el Congreso Constituyente, se debatió seriamente separar a lo que es actualmente el Estado de Morelos, separarlo, pero no para generar un Estado independiente, sino para anexarlo al Estado de Guerrero. El Estado de Guerrero, si ustedes recuerdan, fue creado en el año de 1849. Entonces, claro, el Estado de Guerrero pues toma esa denominación como un homenaje a Vicente Guerrero, ¿no? Y durante los años 56 y 57 se hace esta propuesta. Esta propuesta fue muy problemática porque fue encabezada, ¿verdad?, por la gente de Juan Álvarez, pero se generó todo un escándalo cuando durante el Congreso Constituyente se acusó, ¿no?, de que esta propuesta fue acompañada por formas de coerción que llevaron incluso al asesinato de varias personas. Entonces, la figura de Juan Álvarez va a ser muy importante en la región de Guerrero, pero también de Morelos y también del sur de Puebla y también parte del Estado de México, porque Juan Álvarez tenía una gran influencia, sobre todo como un viejo caudillo independentista, pero también como un gran organizador de guardias nacionales en este territorio. O sea, es decir, es un personaje muy ambiguo, muy importante. De hecho, nosotros ahora en los trabajos recientes de la Universidad del Estado de Morelos hablamos, ¿no?, de una regionalización que hemos venido denominando como el sur alvarista, ¿sí? O sea, como una especie pues de denominación territorial no formal, pero que se da en el contexto de esta situación. Bueno, esta es una propuesta seria, sólida, se echa para atrás, se van a acompañar de otras propuestas territoriales, vamos a ver, pero como dice la canción, esto pudo ser, pero no fue, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto va a ser muy importante a la hora de entender lo siguiente. A ver, guerra de reforma. Durante la guerra de reforma, a ver, una de las dificultades también de pronto para asomarnos al siglo XIX es que casi todas las fuentes que analizamos son fuentes liberales, y de pronto se nos va la propuesta conservadora. Durante la guerra de reforma, los movimientos conservadores de la región hacen un plan rebelde en desobediencia al gobierno liberal y forman una territorialidad que después, durante la intervención francesa y el imperio, la va a retomar Maximiliano. En este momento, los conservadores presentan su propuesta de generar un territorio autónomo que es el territorio de Iturbide. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en este momento, en el territorio de Iturbide, los conservadores proponen reunir Cuernavaca, Morelos, es decir, Cuautla, con Taxco, con el distrito de Taxco, para formar el territorio de Iturbide con capital en Cuernavaca. Seguimos. Termina la guerra de reforma y después el Estado de México se divide en 27 distritos y lo que es actualmente el Estado de Morelos queda dividido en 5 distritos. Acuérdense que al principio teníamos 1, aquí son 5. Es decir, se da el cambio de una manera vertiginosa, de una manera realmente muy rápida. Seguimos. Para abordar la invasión francesa, el Estado de México se divide en distritos militares.
el actual estado de Morelos, que es el distrito de Cuernavaca, queda fijado en el tercer distrito militar del Estado de México. ¿Sí? Aquí los distritos militares, estos distritos militares, compañeros, van a ser el antecedente directo de la creación del Estado de Morelos y del Estado de Hidalgo. O sea, el Estado de Morelos y el Estado de Hidalgo, que son un homenaje en su nombre pues, a los héroes de la independencia, se crean prácticamente al mismo tiempo. O sea, en el año del 69, y es una decisión. Cuando termina la invasión francesa, pues ya no hay un motivo para que subsista una división militar, porque la división militar se había hecho para soportar la invasión francesa. Y ahí, en el contexto de la invasión francesa, ¿sí? Del Segundo Imperio, acuérdense que Maximiliano hace su propuesta de división política. Y dentro de su propuesta de división política está retomar aquella no tan vieja propuesta de los conservadores de la época de la Reforma de reunir a lo que es actualmente Morelos con Taxco para hacer un distrito, centralistas al fin, de Iturbide, para la diferencia del anterior que tenía capital en Cuernavaca, aquí la capital va a estar en Taxco. Esa es, digamos, la gran diferencia. Nos acerca más al sur. Y por último, hay una propuesta en el año de 1867 de crear un nuevo estado, ¿no? A ver, el estado de Morelos se crea en el 69. Todavía en el 67 se discute cómo va a estar integrado. Y dentro de estas propuestas estaba incluir en esta iniciativa del Estado de Morelos a los distritos de Tlalpan y de Chalco. O sea que estaríamos prácticamente, ¿no?, en territorio morelense si se hubiera dado esta circunstancia, ¿no? Bueno, estaríamos un poquito fuera, pero ya no muy lejos, ¿no? Ahora, un poco lo que quiero decir es que dos pistas, ¿no? La primera es que las modificaciones territoriales que hemos visto y las propuestas territoriales que hemos visto que se han dejado desarrollar durante estos pocos años a mediados del siglo XIX son a la vez una expresión, ¿verdad?, de las dificultades políticas que se dan en contextos mayores. Ahora, contrario a lo que nosotros estamos de pronto acostumbrados, ¿no?, que a pensar que estas modificaciones se dan de manera tersa, la verdad es que no, casi todas estuvieron acompañadas por conflictos políticos muy fuertes, alzamientos armados. Ya vamos a ver más adelante, el tema de la capital del estado va a ser un problema muy grande, ¿no?, porque hay una disputa que se llevó al terreno de las armas entre Cuernavaca y Cuautla por ver quién iba a ser la capital. Claro, el ser capital conlleva, pues sí, la honra, ¿no?, pero también conlleva mejoras materiales y cargas tributarias. Entonces, es decir, ¿no?, tiene ahí una cuestión que va de fondo. Y la otra es que hay opositores políticos en el contexto de las poblaciones, pero los principales actores, o algunos de los principales actores en cuanto a las definiciones territoriales, pues van a ser precisamente los hacendados, porque los hacendados pues se preocupan a dónde van a ir a dar sus cargas tributarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta propuesta del Estado de Guerrero, que es quizá de las más significativas, pues aquellos que lo animaban, lo que decían era que era importante llevar las cargas de los distritos de Cuernavaca y Morelos hacia Guerrero, primero por el pago de servicios que la nación les debía por sus, valga la redundancia, por sus servicios a la patria, ¿no?, desde la época de la independencia. Es decir, ¿no?, que el Estado de Guerrero, el sur en general, pues había dado pues, una alta cuota de sangre en las luchas de independencia y la revolución de
pues era justo que estos ricos territorios pues fueran a dar a cargar con los tributos, con la tributación en el estado de Guerrero. Ya me voy apurando porque si no llego. Bueno, ahí dice, aunque aún predomina, ¿no? Perdón. La explicación agraria, hidráulica o sociocultural, me refiero, ¿no?, del estallido revolucionario, a lo largo del siglo XIX, hubo una alta incidencia de rebeliones regionales y locales, ocasionadas por una inequidad social estructural y por asuntos de múltiple raigambre, agrarios, económicos, políticos, militares, étnicos, religiosos, la combinación de todos, incluso conflictos de una gama social aún incomprendida, una especie de agitación multifactorial sostenida. ¿Qué quiero decir, no? Que claro, o sea, como telón de fondo está el tema agrario, pues, ¿no?, el tema de los recursos, pero también hay que entender que en estos movimientos también se mezclan, ¿verdad?, otros elementos, pues, que van a potenciar y van a dinamizar los alzamientos, o le van a dar mayor o menor fuerza. Junto con una serie de motivos internos, las rebeliones morelenses del siglo XIX estuvieron enmarcadas por múltiples episodios de guerra regionales y nacionales que podrían resumirse en, no se vayan a espantar de mi resumen, ¿verdad?, porque mi resumen es muy largo, pero pues de modo así me salió. Bueno, todavía no está mi resumen, pero bueno. Las alianzas, ya hablé un poco de las alianzas al principio, ¿no? Los campesinos de Morelos, a ver, contrario a lo que se puede pensar, hay muchas evidencias de que los campesinos de Morelos, su primera vía no siempre fue el alzamiento armado, ¿no? Su primera vía tradicional e históricamente fue por los cauces legales. O sea, sí acudían, ¿verdad?, a los tribunales. No quiero decir que todos, ¿no?, pero había una altísima presencia de temas agrarios en los diferentes tribunales, ¿no?, donde se tuviera que dirimir alguna diferencia. Pero también hubo una forma, pues, que además no pierde actualidad, que es que los campesinos trataron de generar alianzas, ¿verdad?, con las diferentes fuerzas que llegaban con grupos insurrectos que se daban en el plano nacional o en el plano regional, y que estos grupos insurrectos también en muchas ocasiones pues les prometían resolver el tema de la tierra a cambio del apoyo, y que también muchas veces pues no les cumplieron, ¿sí? No sé si les suena como conocido, pero es una historia larga, pues. O sea, no es que haya sido excepcional, no es que haya sido excepcional al principio del siglo XX, sino que es una larga tradición. En el siglo XIX a los campesinos se les culpaba de no tener un plan político más que el repartimiento de tierras. Esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos el plan de Ayala, encontramos un programa agrario, pero si nosotros vemos los programas políticos del siglo XIX que se dan en la región, no quiero decir en el país, ¿no?, pero que se dan en la región y que tienen éxito, ninguno habla del tema de la tierra. Ninguno, a pesar de que es un asunto delicado, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque al menos en esta época, a mi corto entender, el tema de la lucha por la tierra no se percibe como un tema político, ¿sí? Se percibe como un tema, pues, de necedad ahí de los indígenas que se les ocurre, pues, protestar por la tierra, ¿no? O sea, no es vulgarizándolo, pues, ¿no?, para que se entienda. Y para las élites, las élites regionales, las alianzas constituían el resultado del manejo taimado
que líderes maliciosos daban a la ignorancia de las masas y al resentimiento de las clases desposeídas. A mediados del siglo XIX, en la región morelense, se hablaba de la facilidad con que los promovedores de azonadas mueven a los indígenas, pues estos se encuentran resentidos con los hacendados porque tienen usurpadas todas o la mayor parte de las tierras. Sí, es decir, ¿no? se ve como una insensatez, pues, ¿no? en la prensa. Esta es una cita de la prensa, si quieren no les doy la cita precisa. Una insensatez, o sea, ¿por qué protestan? O sea, nomás porque tienen usurpada la tierra. Pues sí, ¿no? O sea, no se ve, ¿no? De hecho, Salvador Rueda, que va a estar aquí también presente, lo dice y lo dice muy bien, ¿no? O sea, uno de los méritos del Plan de Ayala es que se coloca al campesino como interlocutor político. En esta época es impensable, ¿no? Porque los campesinos, o sea, son ahí, ¿no? Unos agitadores, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, ¿no? La aspiración agraria no estuvo en las dirigencias insurrectas, al menos los planes, que los vamos a ver aquí sesgadamente. Ninguno menciona el tema agrario, ninguno. ¿Sí? El tema agrario va a aparecer hasta el siglo XX, al menos en la región o en los planes que impactan en la región. Los programas triunfantes que tuvieron mayor arrastre en la región, quiero decir que hubo otros programas fracasados, ¿no? Pero estos programas que fueron triunfantes, que tuvieron y que al final sintomáticamente no resolvieron el tema de la tierra, ¿no? Fue la Revolución de Ayutla en 1854 y la Revolución de Tuxtepec en el año de 1876. La Revolución de Tuxtepec, para aquellos que no tengan fresco el dato, pues es aquella que coloca finalmente a Porfirio Díaz en su primera presidencia. Pero Porfirio Díaz, acuérdense que pues antes de ser el gran Porfirio Díaz, pues fue una figura oposicionista muy importante, antirreeleccionista, pero que además, dato importante que probablemente no conozcan, compitió por la primera gubernatura constitucional del estado de Morelos. Perdió, ¿no? Perdió, pero acusó fraude además, pero compitió por la primera gubernatura constitucional. Le ganó Francisco Leyva. Bueno, ahí está mi relación, mi resumen, ¿sí? de movimientos. Bueno, aquí me faltan algunos, ¿no? de antes, sobre todo, por ejemplo, la independencia, ¿sí? Me falta el movimiento conservador de 1834 y me falta la invasión norteamericana. Digamos, durante la invasión norteamericana no hubo como un movimiento organizado, bajo un plan, etc. Pero pues los hacendados hacían llevar tropas gringas a resguardar los terrenos de sus haciendas. Bueno, medio del siglo XIX, la Revolución de Ayutla, la revolución conservadora en torno al plan de Zacapoaxtla, la Guerra de los Tres Juanes. La Guerra de los Tres Juanes es el episodio regional en Guerrero y Morelos, antecede a la Guerra de Reforma. Es decir, en la región ya estaba la guerra, cuando estaba la Guerra de Reforma ya estaba la guerra, ¿no? Y esa guerra se conoce como Guerra de los Tres Juanes. La Guerra de Reforma, la resistencia conservadora en la posguerra, que fue muy importante, es decir, acaba la guerra pero no acaban los problemas. La intervención francesa en la resistencia republicana al Segundo Imperio, la rebelión porfirista de Jonacatepec, adherida después a la revolución de la Noria, estas por motivos muy locales, que si me da tiempo se los explico, y la revolución de Tuxtepec. La revolución de Tuxtepec y bueno, hasta ahí tenemos como ese registro, ¿no? Como les decía, se entiende que al arribar el porfirismo y después los porfiristas en la región, pues se apaciguan, ¿no? Se apaciguan los problemas en el Estado. Bueno,
Los rasgos distintivos de los movimientos sociales, ¿no? Vuelvo a insistir, en prácticamente todos, no quiero decir que en todos, pero en prácticamente todos, como vuelvo a insistir en esta palabra, ¿no? Como telón de fondo estuvo el tema agrario. Es decir, en mayor o menor medida, los campesinos se acercaron, ¿no?, a estas dirigencias para tratar de resolver el tema de la tierra. Bueno, en el primer ejemplo es claro, ¿no? La segunda campaña independentista de Morelos, ¿sí? Alzamientos, que contó con alzamientos de clérigos, el tema agrario étnico, y un tema muy poco estudiado, ¿no?, que es la contrainsurgencia por parte de los hacendados. Es decir, ¿no?, de qué manera operó la contrainsurgencia en este territorio durante el año de 1812, sobre todo, ¿no? Después, entre 1824 y 1829, el tema dominante en los movimientos sociales es la consolidación de la independencia, la expulsión, perdón que me da risa, pero es que ahora lo mencionaré, o si me da tiempo les muestro el plan. Hay un plan en el año de 1829 que se da en Cuautla por un veterano independentista, José María Larios, en el marco de la invasión de Barradas, de la invasión de Reconquista de Barradas, muy a propósito, ¿no?, de lo que está ahorita en tema, ¿no? Y Larios, yo creo que es el plan más radical que yo he visto de todos los que he leído para el siglo XIX en el estado de Morelos. Él dice que a los españoles hay que incautarles sus bienes y hay que decapitarlos. O sea, eso es lo que propone, ¿sí? A todo español y gachupín hay que decapitarlo, ¿sí? En el año de 1829, o sea, es decir, todavía está reciente el tema de la independencia, ¿no? En el año de 1834, un plan muy famoso, que es el de Cuernavaca en 1834, lo que se busca es el regreso al centralismo, la intolerancia de cultos y es en pro del santanismo. Después, en el año de 1847, esto que mencionaba, ¿no?, de la invasión norteamericana, que los gringos pisaron suelo morelense. Después, entre el año 1854 y el año 1857, hay un fuerte conflicto étnico, político, diplomático en el estado de Morelos. De hecho, hay un gran temor que se ve manifestado en la prensa de la época, porque en el estado de Morelos se replique la guerra de castas que estaba consumiendo Yucatán. O sea, se menciona, ¿no?, constantemente, pues, que va a haber, que está el periodo de la guerra de castas, sobre todo incontrolable por el feroz odio que la raza india le tiene, pues, a los blancos de la región, que son, pues, los representantes del progreso, ¿no?, y del desarrollo regional. Después hay un conflicto político, religioso, vinculado al periodo de reforma. Después viene la disputa regional en torno al intervencionismo francés y el monarquismo. Ahí vienen los años, ¿no?, para que se vayan ubicando. El encono generado en torno a los proyectos liberales posteriores al restablecimiento de la República y la fundación del Estado de Morelos. Vuelvo a insistir, la fundación misma del Estado de Morelos fue un problema, ¿sí? O sea, meses antes de que se erija como Estado de Morelos, estalla el descontento, y meses después de que se erige, surgen movimientos revolucionarios que reivindicaban la reincorporación al Estado de México. Es decir, ¿no?, es muy problemático. Esto las rebeliones derivadas de la elección del Estado de Morelos y en torno a Porfirio Díaz como la principal figura oposicionista del país. Hay un plan de Jonacatepec de 1870 cuya arenga es Constitución, Libertad y Porfirio Díaz. ¿Sí? Esa es la arenga, ¿no?, de ese movimiento. Y bueno, la espacialidad de los alzamientos que
tienen un espectro interestatal, ¿no? O sea, que no son exclusivos de Morelos, ¿no? Sino que tiran línea hacia Guerrero, que tiran línea hacia Puebla, que tiran línea hacia la capital y que es pues muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora sí voy prácticamente año con año, ¿no? Voy prácticamente año con año. En el año 1824, ya con eso voy a ir cerrando, ya para no aburrirlos más. En el año 1824, a ver, se da el plan, se levantan militares bajo el plan de Cuernavaca de 1824, cuyo fin es consolidar la independencia, el rechazo al primer imperio y la intolerancia de cultos. Ese es uno de sus planes. En el 29, veteranos independentistas bajo el plan de la ciudad de Morelos. Designan a Vicente Guerrero como dictador vitalicio. La nacionalización de bienes de gachupines extranjeros, el combate a la expedición de Barradas y la decapitación de españoles que les mencionaba hace un momento. Pero no crean que la disfrazan, así dice, decapitar españoles. Sí, así dice, así tal cual, dice Vicente Guerrero, se nombra al invicto general Vicente Guerrero como dictador vitalicio. Pues a la dictadura, ¿no? O sea, que él fuera el único, sí. Es bien interesante, si quieren, por aquí lo traigo, si quieren lo vemos o lo revisamos, es muy interesante porque son planes pues nada conocidos, ¿no? Son planes nada conocidos pues que tienen que ver pues con un Vicente Guerrero, pues no el Vicente Guerrero defenestrado, ¿no? Sino este Vicente Guerrero que todavía tiene mucho juego con grupos disidentes. Este es uno de los más famosos, ¿no? Planes que se dan en el estado de Morelos en 1834. Son conservadores bajo el plan de Cuernavaca que buscan la derogación de las reformas progresistas de Gómez Farías, el regreso de Santana a la presidencia, el establecimiento del centralismo, la destrucción de las logias masónicas y el apoyo a la religión católica. Un poco lo que quiero decir con todo esto es que, pues sí, ¿no? Está el tema agrario, pero no exclusivamente el tema agrario. ¿Sí? O sea, estamos intentando dar pues una dimensión, a ver, eso sí me pasó, creo que me brinqué, pero a ver, en el 56, año 1856, creo que me faltó ahí una, pero ya la verdad es que ya los estoy cansando con tanto dato, ¿no? A ver, en 1856 era un lanzamiento de conservadores adheridos al plan de Zacapuaxtla de 1855. Hubo otro plan de Zacapuaxtla, pero me refiero a este, ¿no? Del 55. Que buscan desconocer al régimen liberal y a las iniciativas reformistas tocantes al clero. Ahí va a aparecer como firmante o como principal cabeza un personaje que se llama Juan Vicario. Juan Vicario es al conservadurismo lo que Juan Álvarez fue al liberalismo. O sea, es el personaje más importante de la región, un general clerical, pues, ¿no? y que se va a mantener muchos años, va a estar en campaña más de 10 años. Va a estar en campaña más de 10 años y finalmente se suma a los franceses, pero después cuando los franceses lo ningunean, él se sale, ¿no? de la alianza con los franceses y se retira a su casa en Guerrero. Esa es una historia realmente muy interesante, ¿no? la de Juan Vicario. Bueno, en el año 1856 se da el episodio que es conocido como la matanza de San Vicente en Chiconcuac. Hay muchos trabajos que tratan acerca de la matanza de San Vicente en Chiconcuac. Es una ejecución de españoles que realmente se da en la sierra de San Vicente. El episodio se llama, para quien no ubica San Vicente, es lo que es actualmente el municipio de Emiliano Zapata en Morelos. Se da una serie de ejecuciones de españoles, pero
pudiera parecer anecdótico, pero se convierte en todo un escándalo internacional. ¿Sí? España coloca buques de guerra en Veracruz y se convierte en todo un problema que afectó grandemente las relaciones diplomáticas entre México y España. Para quien le interese el tema, hay de José María Lafragua, el memorándum de los negocios pendientes entre México y España. Viene porque a Lafragua lo mandan a España a negociar y los españoles pues también ningunean a Lafragua, ¿no? Entonces pues tiene que estar, ¿no?, yendo y viniendo. Bueno, se suponía que había un complejo plan de exterminio contra la raza blanca, o al menos era la justificación que se daba en la prensa, en el contexto de la amenaza de una guerra de castas. Aquí va a ser interesante porque entre los oficiales liberales que se acusan de haber participado en esa matanza están a oficiales de Juan Álvarez, dentro de los que aparecen Francisco Leiva, a la postre gobernador de Morelos, y Salomé Plasencia. Salomé Plasencia, para quien no le suene el nombre, es el principal líder de la banda de los Plateados. Ese lo van a ver ustedes referido pues, en el Zarco, ¿no?, o en Plateados de Tierra Caliente, y en la prensa de la época, y en el memorándum de Lafragua. Es decir, es un personaje histórico regional bastante importante, que además, por si fuera poco, pues llegó a tener cargos políticos, fue prefecto de Yautepec, dentro de esta lógica, ¿no?, de alianzas políticas. En el año del 57 se dan movimientos clericales previos a la Guerra de Reforma, que buscaban precisamente eso. Ahí aparece otra vez Juan Vicario, Juan Antonio. ¿Se acuerdan de la Guerra de los Tres Juanes? Era Juan Vicario, Juan Antonio y Juan Álvarez. Esos eran los tres Juanes, los tres guerrerenses. Entre 1856 y el 60 se da la Guerra de Reforma, ahí con pues, las guerrillas liberales, las guerrillas conservadoras, y en esa época, en la Guerra de Reforma, va a aparecer la banda de los Plateados. Es decir, la banda de los Plateados no es exclusivamente literaria, ¿no? Es un grupo histórico, ¿no? O sea, está totalmente documentado y es completamente histórico. Es un manualismo con alcances políticos y se convierte en guerrilla auxiliar de los grupos liberales durante la Guerra de Reforma. Ahí dice 1861, acaba la Guerra de Reforma, pero se mantiene una guerrilla de resistencia conservadora al término de la guerra. Es decir, termina formalmente la guerra, pero los conservadores se reagrupan. Se reagrupan principalmente en el estado de Guerrero. Ahí va a aparecer Juan Vicario, pero también va a aparecer Félix Zuluaga, ¿no?, el expresidente conservador, pues, que se reúne con ellos en Guerrero. En esa época los plateados están en auge, brindan servicios al gobierno liberal para sofocar los remanentes conservadores y son los encargados de la conservación del orden en el distrito de Yautepec, ¿no? Es decir, hay muchos episodios, ¿no?, que luego podríamos platicar. Si me invitan un día, platicamos de los plateados. En 1862 se da la unión de las guerrillas rebeldes conservadoras del sur de Morelos. A ver, los conservadores son derrotados, son acorralados, se reúnen en Guerrero y esta porción de guerrilleros conservadores va y se pone las órdenes de los franceses en Puebla, ¿sí? Entonces ellos se integran a lo que va a ser el ejército franco-mexicano. Sí, acuérdense que el ejército francés pues, se nutre, ¿no?, de tropas mexicanas y va a ser el ejército franco-mexicano. En 1863 y 64 se dan la presencia en Morelos de guerrillas conservadoras procedentes de Tlalpan y Chalco y de guerrillas conservadoras procedentes de Guerrero y de guerrillas republicanas que resisten la intervención francesa. En 1865 se da
pues, un desconocimiento al imperio, ¿sí? Por un grupo encabezado precisamente por Juan Vicario, y pues bueno, se retira, ¿no? Se retira de ese movimiento. En el 66 y el 67 se dan la presencia de guerrillas republicanas para desarticular el departamento de Iturbide, que se acuerdan que era la división política establecida por el imperio de Maximiliano, y se da el restablecimiento del orden constitucional. Ahora, también se presentan fuerzas conservadoras, monarquistas, leales al imperio. Es decir, ¿no? También había leales pues, al imperio de Maximiliano. Entre ellos, Ángel Pérez Palacios, que era hacendado, un hacendado poderoso de la región, y Juan Vicario el Chico, que es el hijo de Juan Vicario. Ya no Juan Vicario papá, es el hijo de Juan Vicario. Antonio Villastarano, Tomás O'Hara, que son hacendados, ¿no? o son administradores, ¿no? de Hacienda. Bueno, ahí no se ve, pero como pueden ver es bastante, ¿no? Entre 1868 y 1872 se da una rebelión antijuarista, que es lo que dice arriba, en Jonacatepec, bajo el plan de Jonacatepec de 1870. ¿Qué buscaba esta rebelión antijuarista? Primero, la formación del Estado de Morelos, el establecimiento de la capital en Cuautla. ¿Se acuerdan que les decía que el tema de la capital era problemático? Pues esto lo llevaron al terreno de las armas. La adhesión antirreeleccionista, a la oferta antirreeleccionista de Porfirio Díaz. Acuérdense que hay dos momentos, ¿no? del antirreeleccionismo de Díaz, con la Revolución de la Noria y después con la de Tuxtepec. Entonces, este es el primer momento, ¿no? El primer momento que se va a mezclar con la Noria. Repudio a la permanencia de Juárez en la presidencia, repudio a sus prácticas electorales, la promulgación del plan de Jonacatepec, la adhesión a los movimientos rebeldes de Miguel Negrete y Vicente Jiménez, Jesús Vizoso. Vicente Jiménez y Jesús Vizoso son guerrerenses, ¿no? y penetran en Morelos, ¿no? su conflicto. Y la formación de un gobierno en rebeldía. Este movimiento generó una gubernatura alterna a la de Leiva. Y ya por último, y ya con eso ya me callo, en 1876 se da la réplica regional de la Revolución de Tuxtepec, que es que buscan repudiar la permanencia de Sebastián Lerdo de Tejada en la presidencia y el repudio de las prácticas electorales del gobierno central. Ahí uno de los principales líderes, sobre todo es un personaje que se llama Inocencio Guerra, que es todo un misterio, ¿no? Porque Inocencio Guerra encabeza la revolución porfirista en la región, y una vez que triunfa, le piden que entregue la gubernatura a Carlos Pacheco. Fue gobernador, creo que un día y medio, ¿no? Eso es bueno, qué onda, ¿no? Y después encontré documentación de él en la Universidad de Texas, en la biblioteca Nettie Benson, donde anda pues pidiendo chamba, ¿no? Anda pidiendo chamba porque no se logra colocar después de que sale del estado de Morelos. Bueno, pues ya. Y si quieren, pues no sé, preguntas o comentarios. Sí, David, creo que sí. Galeana es en la independencia, o sea, la presencia de Morelos se ve en el 12, o sea, en 1812. No está eliminado, lo que pasa es que es como muy en la independencia, pues, ¿no? Entonces, la presencia de Galeana en la región pues, se circunscribe pues, a lo que tiene que ver con la segunda campaña de Morelos por el sur, o sea, en 1812, ¿no? Más o menos. Sí. Sí. Yeah.
después de esta conferencia no podremos pensar en el estado de Morelos como un territorio de Edén. De hecho, valdría preguntar si en la historia mexicana alguna vez hemos vivido un periodo sostenido de paz. Parecería en muchos sentidos esa vieja vocación que desde los romanos aspiraban por la paz y la paz nunca llegaba, ¿verdad? Mirar todas estas situaciones, cómo los diferentes personajes, los actores sociales intervienen, pues ayuda a enriquecer y a ver mucho más compleja la integración de un territorio, en este caso de lo que es actualmente el estado de Morelos. Bien, mientras el doctor Carlos Barreto da lectura a las preguntas, a los comentarios que ustedes han presentado por escrito, yo les doy el anuncio de las próximas actividades de el INER. Lo primero es muy importante para ustedes, ya están listas las constancias de asistencia al curso La Cuestión Agraria en México. Las pueden recoger en la oficina que está aquí abajito antes de las 6 de la tarde con Erika Yáñez. Acreditan las personas que hayan tenido por lo menos 8 de 10 asistencias en este curso y tiene un valor de 20 horas de capacitación, así que no dejen de recoger sus constancias. Solamente las vamos a guardar un año, porque antes las guardábamos 10 años y nunca venían, entonces un año y pues nos deshacemos de las constancias. Vengan a recogerlas. El día de mañana, miércoles 27 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, cambiamos un poco el guión. Tendrá lugar la conferencia magistral y la lectura de poesía a propósito de Jaime Sabines. La conferencia se titula 20 años sin el mayor Sabines. Participa Carla Zarevska y los ganadores del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, Saúl Ordóñez, Armando Salgado y Claudia Posadas. No se lo pierdan, va a ser una velada literaria, poética muy interesante el día de mañana, miércoles 27 de marzo. El jueves 28 tendremos la segunda conferencia de este curso, La Revolución Agraria Zapatista, con la participación del doctor Horacio Crespo, quien va a examinar la situación de pueblos y haciendas morelenses durante el porfiriato. No se lo pierdan, ya tuvimos a Horacio Crespo aquí en alguna ocasión y bueno, pues tiene mucho más que darnos y ofrecernos de conocimiento que ha copiado a lo largo del tiempo. Finalmente, el anuncio no es para ustedes, pero si nos ayudan a difundirlos servirá mucho. Están abiertas las inscripciones al taller para niñas y niños Conoce tu Historia con el tema Mi General Emiliano Zapata. Tendrá lugar el viernes 5 de abril de 10 a 1 de la tarde y tenemos cupo para 30 menores de 7 a 12 años de edad. Tratamos de infundir el conocimiento, la inquietud, la curiosidad por conocer la historia de México. Hacemos actividades manuales, haremos una tarjeta dinámica, se llama tarjeta imposible porque parece que nunca acaba la bendita. Esperemos que el taller se termine y que los niños salgan desde luego con su manualidad conmemorativa. Todas nuestras actividades son gratuitas, los esperamos en el INER. Muchísimas gracias por su atención. Devuelvo el micrófono. Sí, gracias, David. Híjole, todas las preguntas están interesantísimas. Espero ser sintético y que me tengan paciencia y lograr responder claramente a eso. Una, ¿qué pensaba Díaz? Supongo Porfirio Díaz, ¿no? Lo menciono un poco como chiste porque está pues también el hermano, ¿no? De que los hijos del futuro estado de Morelos, como se autonombraba en aquel momento un cierto club político, antes de que invitaran a Porfirio Díaz, invitaron al hermano, o sea, el que probablemente pudo haber sido gobernador de Morelos fue el Chato, el Félix Díaz Mori. ¿Qué pensaba Díaz sobre los conflictos agrarios de Morelos y cuál era su interés sobre el mismo estado? A mí me parece que hay como dos momentos para entender el interés de Díaz sobre el estado. Acuérdense que él tiene un interés por la presidencia, ¿no? Por sus méritos militares y lo que él entiende pues que es que es algo que se ha ganado.
Entonces hay un primer momento en que es como soslayado, ¿no? por Juárez, y él comienza a buscar elegirse en algún estado, el que sea, ¿no? O alguno que le ofrezcan. Es decir, no es que tuviera como un interés particular en la situación, ¿no? específica del Estado de Morelos, o al menos no lo tengo claro, no lo tengo documentado. Y después, cuando él hace campaña rebelde, sobre todo en la época de la Revolución de Tuxtepec, sí habla con los campesinos, se reúne con los campesinos, en el ánimo de generar las alianzas. Aquí es muy interesante porque de pronto los episodios regionales de estas luchas nacionales no se conocen, ¿no? Y yo me acuerdo mucho para dar un resumen o una imagen que dé resumen a esto, es que la prensa de la época, al referirse al movimiento de Tuxtepec en la región, decía: nunca antes se vio tal cantidad de campesinos apoyando a un líder político en la región. O sea, es decir, ¿no? tuvo mucho éxito. A mí me parece que Díaz tuvo un acercamiento, no sabría decir qué tan genuino o qué tan legítimo, pero sí tenemos evidencias de que ofreció solucionar el tema de la tierra, ¿no? Como una manera pues de buscar apoyo, sobre todo en el contexto del plan de Tuxtepec. También en el de la Noria, pero vuelvo a insistir, ni el de la Noria ni el de Tuxtepec explícitamente manejan el tema agrario, no se dice nada del tema agrario. O sea, más bien hay que entender que es parte de la alianza. Bueno, a ver, la organización político-territorial de Morelos obedeció a intereses de la oligarquía de la entidad. A mí me parece que no es que obedeciera directamente, pero que sí tuvo una influencia, por supuesto, ¿no? O sea, lo que pasa es que, a ver, las divisiones políticas son expresiones de eso, ¿no? De la política. Y entonces, a mí me parece que el que se aceptara o no cambiar cierta división política obedecía o sea, los que al final tenían que dar su punto de vista o su visto bueno, si ustedes lo quieren, eran los hacendados. A mí me parece que es claro y que la forma más clara de entender esto es el no éxito de anexar Morelos al estado de Guerrero. O sea, fue una propuesta muy clara, muy evidente, muy fuerte. Y el hecho de que no se aceptara, desde mi punto de vista, tiene que ver con que los hacendados no lo aceptaron. Porque lo que ellos decían es que ¿por qué era que ellos tenían que ir a cargar con las rentas de un territorio tan extenso? ¿Sí? Cuando su poderío radicaba precisamente pues, en la relativa corta extensión del Estado. Decíamos al principio, muy al principio de la conferencia, bueno, pasa que Toluca recaudaba menos, ¿sí? La capital del Estado de México recaudaba menos. Y aún así, o sea, los hacendados sí querían como, o sea, sí veían bien separarse, pero no cargar con gabelas que ellos entendían que no les correspondía, pues, ¿no? Eso es un tema muy interesante porque creo que, y esto lo van a ver seguramente en conferencias más adelante o en presentaciones más adelante, pues uno de los éxitos de la revolución o de los cambios, no más que los éxitos, uno de los cambios más dramáticos que se dan por la revolución es la desaparición del sistema de haciendas. Por la dimensión de la guerra, por la reforma agraria, por lo que ustedes quieran.
por los daños materiales, ¿no? Consecuencia de la guerra. Pero ¿qué ocurre? Y esto me parece que es una reflexión bien interesante. No era la primera guerra que sufrieron los hacendados. O sea, desde la independencia, la guerra de reforma, la revolución Tuxtepec, etc., se vieron afectados en sus intereses, pero siempre encontraron la manera de rehacerse, porque eran un grupo muy poderoso, ¿sí? Y si no ganaban por la vía del financiamiento de guardias privadas, ganaban por la vía de los tribunales, o si no por la vía de la prensa, o si no por la vía, ¿no? por otro tipo de vías, pero siempre se rehacían. Entonces, se tuvo que dar una situación coyuntural muy particular para que el sistema de haciendas desapareciera. ¿Sí? La crisis del 29, la imposibilidad del erario por cubrir sus demandas de indemnización, ¿no? Por los gastos de la guerra. Se tuvieron que dar situaciones muy particulares. El avance de la industria azucarera con base en remolacha, ¿sí? Es decir, se tuvieron que dar con muchas cuestiones. Dice Amaneste a ver, entiendo distrito como municipio o como 1830 más o menos se funda. A ver, no lo entendí muy bien. Ajá. Sí, pero no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo es? A ver. Ah, ya. Sí. Mire, no, a ver, distrito, a ver, tenemos el Estado, luego la unidad que le sigue es el distrito, ¿sí? Luego la unidad que le sigue es el partido, y luego la unidad que le sigue es el municipio. Entonces, por ejemplo, sí, no es lo mismo distrito que municipio, no. El distrito es como el siguiente nivel de estado, digamos, es la categoría inferior. Lo que pasa es que región es informal, pues, ¿no? Perdón. Sí. Sí, pero hoy, o sea, en aquel entonces, lo que nosotros entendemos como división territorial, no necesariamente tiene un equivalente en el espectro local. Mire, le pongo un ejemplo. Lo que hoy día son los llamados superdelegados es lo que en su momento se llamó jefe político. Pero el jefe político no tiene un equivalente en el espectro moderno, ¿sí? Es como una especie de mediador entre el gobernador y presidente, que organiza el servicio militar, que organiza, sí. 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 Entonces, ¿en dónde queda el gobierno estatal? Pero... ¿Dónde queda el republicano? no, bueno, pero yo estoy hablando del siglo XIX, ¿no? Digamos, es mucho antes de eso. No, sí, claro. Pero yo un poco lo que quiero decir es que para esta época la división política se da así, en esa secuencia. Estado, distrito, partido, municipio. O sea, están todas estas consideraciones geográficas que pues tenían como fin pues diseminar el poder. Claro, después se va simplificando, pero para esta época no, para esta época tiene esta lógica. Ahora, el papel de la Sociedad Mexicana de Estadística y Geografía, la verdad es que no desconozco. No sé si ellos hayan hecho las mediciones
o ellos hayan hecho el deslinde, ¿no? Ahí yo lo que recomendaría sobre todo es leer a Domingo Díez, ¿sí? A Domingo Díez, que es el que trabaja ese tema, porque digamos, la definición territorial la vamos siguiendo, por ejemplo, en los debates del constituyente, pero no recuerdo que diga quién lo hace. La verdad es que no sabría decirlo, ¿no? Sí, pero ese dato, sí, pero no lo conozco. A ver, esta es bien interesante, esta pregunta, no sé quién la haya hecho, pero con base en sus conocimientos, ¿Emiliano Zapata puede ser considerado un bandido social? No sé quién lo haya, bueno, no se escondan. ¿Cómo? Sí, no escondan la mano. Es bien interesante porque sobre todo a ver, ¿cuál es el ejemplo del... a ver, el bandolero social es una categoría teórica que hace o que establece Eric Hobsbawm. ¿Qué es el bandolero social? Pues es una especie de bandolero generoso, ¿no? que aparece en las sociedades y de alguna manera redistribuye la riqueza. Es una especie de Robin Hood, de Chucho el Roto, ¿no? Pero más bien como de Robin Hood. A mí me gustaría más bien abordar la pregunta desde el concepto. Le voy a quitar lo social, lo voy a dejar en bandolero, ¿no? Lo que pasa es que el comparativo, me parece que hay dos vertientes. Una, que es la vertiente de la prensa, que hace el comparativo para desacreditarlos, ¿no? Para desacreditar. El ejemplo del bandolerismo, el ejemplo paradigmático del bandolerismo en Morelos se da con los plateados, ¿sí? Y cuando surgen los zapatistas, la prensa de la época y la gente de la época, lo primero que dice, resurgieron los plateados, ¿sí? O sea, con un temor fundado o exagerado, como ustedes quieran, al resurgimiento de un pasado atormentado por el bandolerismo. Claro, si nosotros vemos el bandolerismo a la luz de Altamirano, pero sobre todo de una obra antizapatista que se llama Historia del Vandalismo en el Estado de Morelos, ¿sí? Pues el comparativo, vuelvo a insistir, es para desacreditar a los zapatistas, ¿sí? Para desacreditar a los zapatistas, porque se dice incluso, o sea, claro, ya pasaron más de 50 años de los plateados, y entonces, pues claro, como ya no van a volver a resurgir, pues ya se puede hablar, no se habla mal de los muertos, ¿no? O sea, se habla bien de los muertos, ¿no? Y entonces se dice, claro, pero aquellos bandidos de aquella época, con sus botonaduras de plata, eran bandidos respetables, ¿no? Eran bandidos elegantes, honrados en su bandolerismo. Eso está curioso, ¿no? O sea, es como delincuentes de cuello blanco, qué cosa, ¿no? O sea, son bandoleros pero honorables, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo es? No como estos guarachudos, ¿no? Polvorientos, campesinos, chancludos, ¿sí? Y comparativos muy peyorativos, ¿no? Que no voy a repetir hoy, pero pues se les compara pues con bestias salvajes, con perros rabiosos, sí, era legalista, pero un poco para contestar la pregunta. Y luego hay otra vertiente, hay otra vertiente que es como más académica, que habla, por ejemplo, Samuel Bronk, ¿no? y demás, que dice, pero sobre todo extrae la parte cultural, ¿no? La parte cultural del traje de charro. O sea, a ver, los plateados, pues bueno, no eran charros, ¿no? En todo caso serían chinacos, pero se toma, ¿no? De que el traje de los zapatistas
pues retomaba, ¿no?, la tradición de los viejos plateados. Pero eso aparece en varios libros del zapatismo, ¿no?, esta recopilación. No, yo no creo que los plateados eran bandoleros, o sea, no tenían este cariz, pues, ¿no?, de lucha agraria, de reivindicación agraria. Es más, si lo quieren ver así, los plateados nunca expusieron un plan, ¿sí? O sea, nunca expusieron un plan político. De hecho, los zapatistas, cuando exponen, cuando sacan el plan de Ayala, precisamente es, entre otras cosas, para deslindarse de las acusaciones de bandolerismo, ¿no?, y de la mala prensa. Es decir, a ver, dicen que somos ladrones, que somos incendiarios, asesinos, ahí está el plan. Es un mecanismo, ¿no?, un mecanismo que tradicionalmente los grupos rebeldes pues utilizaban para deslindarse precisamente de las acusaciones de bandolerismo. Bueno, ahí podríamos hablar otras 3 horas, pero ya vamos acabando. Esa es otra buena pregunta, ¿no? Los campesinos de Morelos no estaban básicamente en las haciendas. ¿Había campesinos fuera de las haciendas? Sí. O sea, lo que había básicamente en las haciendas pues eran peones y trabajadores especializados, ¿no?, en el proceso de la caña, en el proceso del azúcar, pero también había muchos otros campesinos fuera del entorno de las haciendas, pues que generaban producción de autoconsumo, ¿sí? Pero también producción comercial que se daba en otros entornos, ¿no?, sobre todo en tierras de temporal, que no todas, aunque casi todas, y desde tiempos muy tempranos, no todas las avasallaron las haciendas, aunque casi todas. Por eso de pronto, ¿no?, cuando se habla de las leyes de reforma, las leyes reformistas liberales, quiero decir, del 57, ¿no?, en torno a la desarticulación de la comunidad agrícola, la verdad es que Morelos ya estaba muy afectado, ¿no? O sea, ya no había como mucha tierra que se viera afectada por esta desarticulación de la comunidad. Y también había, y es un tema que no está muy estudiado, pero que les dejo esa pista, es que también había muchos campesinos en tierras rentadas, en tierras de arriendo. ¿Qué quiere decir esto, no? Que tradicionalmente nosotros pensamos, ¿no?, como una explicación de la revolución, esta dicotomía haciendas-pueblos, ¿no?, la usurpación de los terrenos de siembra por parte de las haciendas, como una explicación, ¿verdad?, del estallido de la revolución, pero también es cierto que hubo figuras intermedias. Estas figuras intermedias, por ejemplo, el arrendamiento de tierras. O sea, sí había campesinos que arrendaban. De hecho, cuando Zapata concurre, ¿no?, a ver a los hacendados del hospital, dentro de la agenda que llevaba era negociar los precios del arrendamiento. De hecho, en la primera etapa de la revolución, antes de la revolución zapatista me refiero, ¿no?, antes del plan de Ayala, la figura del arrendamiento está presente, de la misma manera que hoy día el arrendamiento está presente. Es decir, es una figura que se mantiene, ¿no? Y pues ya no tengo más preguntas, y pues no sé si, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Barreto su participación en conferencia y en nombre de Pedro Salmerón, director general de este instituto, le entrego la constancia de participación dentro del curso La Revolución Agraria Zapatista. Un aplauso. A todos ustedes, muchas gracias por su entusiasta participación. Nos vemos pronto aquí en el INAR.
Buenas tardes, hasta pronto.